Ok, bueno, muy buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenas noches. Sí, licenciado. Si se le escucha. Ok, Ya va, bueno, buenas noches. buenas noches, buenas noches. Vamos a iniciar. Hoy, pues, retomamos pues actividades. Recuerden que el jueves pasado tuvimos una videoconferencia. Yo sé que no pudimos estar todos, pero por lo menos estuvimos la mayoría. Y pudimos pues abrir pues un universo de pautas y generalidades en relación a lo que es la clase. Recordatorios importantes, ¿verdad? Bueno, en primer término, recuerden que la clase siempre pues la grabamos. Ahorita se está grabando precisamente con el objetivo de que si hay inconvenientes, ya sea en su conexión, si de repente no se pueden ustedes debido a su problema, algún problema de internet, etcétera, etcétera, pues siempre grabamos las clases para que de esa forma pues las montemos dentro de la plataforma. Recuerden que aquí en el campus hay un espacio que nosotros llamamos precisamente para las videoconferencias, que es esta parte de acá, miren. Videoconferencias de clases grabadas. Ingresamos ahí, ustedes van a poder encontrar el enlace y ver directamente también en YouTube la grabación de la clase del día jueves, ¿verdad? Para que tengan pues una generalidad. Lo más importante de recordar, recuerden, son los grupos de trabajo, jóvenes, no se les vaya a olvidar, son 5 integrantes, mínimo 5, máximo 5. Si de repente, yo sé que algunos me han estado consultando a ver si de repente pudiéramos pues agregar a algún compañero. Por ahorita la regla general es esa. La excepción a la regla la vamos a aplicar una vez que de repente pues algún compañero, digamos al final, pues quede con algún inconveniente como para poderse conectar y con alguno de los grupos, entonces ahí sí vamos a cumplir la excepción, ¿verdad? Pero por ahorita la regla es que sean de 5 integrantes, ¿verdad? Porque ahorita si ustedes se fijan, se han estado agregando y adicionando la clase otros compañeros y bueno, entonces hay que ponerse al día, ¿verdad? En relación a lo que es pues la vista general del espacio virtual de aprendizaje de métodos. Les recomiendo ingresar al campus virtual, ir viendo cada una de los espacios. Aquí donde yo estoy ahorita actualmente, que yo les estoy compartiendo mi pantalla, es el espacio de novedades, ¿verdad? Que en este espacio pues está toda la información más importante en relación a la clase. No se olviden de ver la guía didáctica, no se olviden de ver la unidad 1, que eso es primordial, eso viene en el examen y al mismo tiempo eso nos ayuda para poder concretar la lección que precisamente pues ustedes, Sí, pero quiero café acá. ustedes van a ver precisamente dentro del contenido de esta primera unidad, que recuerden que está resumida en 3 clases, ¿verdad? Clase 1, que ya vamos a ver cuál es, clase 2 y clase 3, que aquí ustedes las pueden visualizar, miren, en esta parte de arriba. Voy aquí a usar el anotador, miren, ahorita estamos aquí en novedades, la primera clase es esta, la segunda clase es esta y la tercera clase es esta última, ¿verdad? Cada una tiene sus actividades, cada una tiene sus lecciones y todo eso va aparejado al contenido de la unidad 1 que se encuentra aquí en la parte de novedades, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Entonces, eso es lo más importante. El objetivo de hacer estos momentos sincrónicos es que ustedes puedan reflexionar, analizar y estudiar lo que está dentro del contenido de cada clase. Llegar a este encuentro con la opción de poder encontrar si tienen dudas o si tienen, por decir así, algunas preguntas en relación a dicho contenido, a la lección, a las actividades, al foro, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues vamos a ir trabajando día con día. Hoy tenemos videoconferencia, mañana también lo vamos a tener, así que
siempre es importante tener estos momentos para poder evacuar todas esas dudas. Vamos a ir y vamos a avanzar. Vamos a entrar a la primera unidad, que es esto que estoy yo apuntando con el cursor de mi computadora. Vamos a ir a la unidad, a la clase 1, unidad 1. Vamos a ver si no hay inconvenientes. Ahí van a ver ustedes esta imagen y vamos a encontrar el contenido de la lección. La lección se llama Conocimiento Científico, Origen y Clasificación de la Ciencia. Voy a ingresar ahí. Y una vez que ingresemos ahí, quiero que miremos varios aspectos que son muy importantes en relación a lo que es el contenido de la primera clase. Ok. ¿Qué vamos a ver precisamente para esta primera clase? Primero, veamos lo que es el conocimiento, sus antecedentes, sus niveles, sus características y cómo llegamos al conocer y al poder obtener el saber. Entonces, de entrada aquí pues se les invita a ver los materiales que tenemos. Aquí hay un enlace que es la unidad 1, ¿verdad? Las clases que es de la clase 1, 2 y 3. Y como les había dicho, este es el contenido en cuanto a la primera clase. Veamos. En primer término, miramos lo que es el conocimiento. ¿Cómo y de qué manera se adquiere el conocimiento? Así rapidito. Aquí hago una reflexión y hago una analogía. Hago una reflexión en cuanto a cómo un bebé, ¿verdad?, puede adquirir precisamente lo que es la parte del conocimiento. Si ustedes se han fijado, claro, nosotros no nos vamos a acordar propiamente o muy difícilmente nos acordamos de esa etapa de la vida, pero sí podemos decir que al poder ver a nuestros hijos, a nuestros de repente sobrinos o esas pequeñas personitas, nos vamos a dar cuenta que en los primeros meses de vida, ellos en esa primera etapa, paso a paso, van adquiriendo un conocimiento. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en esas primeras etapas, recuerden que los primeros 3 o 4 meses, ellos empiezan a distinguir formas. Ellos hasta el 4.º mes distinguen colores, gestos, ¿verdad? Ellos gatean, se comunican con gesticulaciones, con sonidos, ¿verdad? Todo eso es un aprendizaje, ¿verdad? Y ellos van asimilando lo que es su entorno, ¿ok? Ahora, hay algo importante que nos hace muy distintos a los demás seres de la Tierra misma, y es esto, el pensamiento. Esto, unido a lo que son nuestros sentidos, nos permite desarrollar precisamente lo que es el conocer, ¿verdad? Más adelantito aquí, recartamos algo del material de la unidad 1, que es el que les digo que tienen que descargar. Y ustedes aquí hacen ver precisamente, o se les hace ver cómo de manera sencilla vamos adquiriendo en esa primera etapa lo que es el conocer, lo que es el conocimiento. Ustedes pónganse a pensar, cuando ustedes de repente le están comentando algo que usted no ha sido testigo de un hecho, y alguien le empieza a contar, por ejemplo, un hecho concreto en donde usted no estuvo presente, se van a fijar en que su mente empieza a trabajar. Y es algo así como que empieza a hacerse una imagen mental de ese momento que le están comentando. Recuerden, eso es una imagen, eso es parte del pensamiento, pero eso que nosotros nos permite conocer es mediante la aprehensión del sujeto de los objetos que están a su alrededor. Ahí es donde empieza esa primera etapa para poder construir lo que es el conocimiento. Ok, en este video, aquí es muy importante porque en esa larga tarea de poder construir el conocimiento, por donde tenemos que empezar de cierta manera, jóvenes, es por conocer un poco de historia. Cómo a través de todos esos momentos que ha pasado en la humanidad, se permite adherir precisamente a lo que es el conocimiento. El contenido de ese video, jóvenes, es parte del contenido de la clase y por lo tanto es parte del contenido del examen.
No vamos a ver el video, pero sí les puedo decir qué es lo más importante de ese video. En primer término, por ejemplo, lo primero que se logra determinar dentro del mismo es lo que los griegos empezaron a poder enmarcar dentro de lo que ellos llamaron el logos. Me imagino, si alguno lo vio, se puede recordar de esa primera etapa. ¿Por qué? Porque los griegos empezaron a ver que no todo lo que no todo lo que pasaba en la naturaleza a su alrededor, pues tenía un origen místico, un origen que de repente dependía propiamente de los dioses, sino que empezaron a identificar que todo tenía una explicación y tenía una causa y un efecto. Entonces, fue así que ellos empezaron a descubrir lo que es el razonamiento. Ya eso se llama la razón, que es la palabra latina la palabra griega, logos, de donde proviene precisamente el razonamiento. Entonces, aquí empieza, en esta época antigua, empieza a surgir las primeras ideas del conocimiento. Entonces, es aquí donde los griegos, que ustedes si se fijan, es cuando empiezan a determinar ciertas premisas. El video ahí rescata en esa edad antigua 3 premisas que son de las más importantes. Eso lo dice en el video. Primero, las proposiciones no deben ser contradictorias entre sí. O sea, que en otras palabras, las proposiciones sobre las cuales se basa propiamente el poder descubrir el porqué de las cosas, no pueden ser contradictorias una de la otra. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que las afirmaciones deben derivarse lógicamente de proposiciones que sean consistentes. O sea, ¿qué es algo consistente? Algo que se encuentra, por ejemplo, dentro de la lógica misma. Algo que de repente podamos evidenciar empíricamente. Algo que lo podamos ver, por ejemplo, dentro de la teoría, pero que sea verdadero. ¿Verdad? Ok, esa es la segunda premisa. Los griegos también lograron determinar una tercera premisa. Dice que los enunciados deben referirse a entes empíricos. O por decir así, entes empíricos o teóricos. ¿Cuándo algo es empírico? Algo que nosotros podamos ver en la realidad. La empírica es una base sustentable del conocimiento de las disciplinas, por ejemplo, de las ciencias sociales. ¿Cómo se basan los hechos? En hechos empíricos. ¿Ok? Pero también me dice que esos enunciados se refieren a entes teóricos. Pero ojo, cuando se refiere a algo teórico es algo ideal, pero algo verdadero, algo que no es ficticio. Eso es lo primero que en este primer término de la Edad Antigua rescatan los griegos. Otras cosas también son algunos ideales y algunas ideas importantes que en aquella época ellos establecieron. Vaya, por ejemplo, las ideas son más reales que las cosas. ¿Ok? Otro es la llamada physis. La physis, para ellos, que dentro de lo que es el contexto de la misma ciencia, como su antecedente, que debe de ser contemplada, pero no debe de ser violada. Eso a la referencia propiamente de la naturaleza misma. La razón respeta a la naturaleza, ¿verdad? Y por último, el sabio es justo y por lo tanto es bueno y bello. Es una concepción de esa época antigua. ¿Qué refería a eso? Bueno, que todo aquel que de repente reflexiona dentro de lo que es el conocimiento y que de repente podemos entender propiamente dentro de lo que es la ciencia o la adquisición del conocimiento mismo, entonces debe de ser bello, debe de ser justo y debe de ser bueno, ¿verdad? En contrario sensu, entonces lo que no es bello, justo ni bueno, entonces es malo. Y si es malo, por lo tanto, no es atractivo, ¿verdad? Entonces, eso era una base de la empírica en aquel momento que pasaba precisamente la filosofía dentro de lo que era el pensamiento de los griegos. Bueno, más adelante, ya en la Edad Media, eso empieza a cambiar. Y recuerden, en la Edad Media vemos a la Iglesia, vemos a la Santa Inquisición, ahí se habla un poquito de ese momento histórico, bueno, un poco no, bastante, antes de lo que es el Renacimiento, ¿verdad?
Iriani, ya le voy a pasar la palabra. Yo sé que me está levantando la mano. Solo quiero terminar esta idea. Y les decía que aquí, por ejemplo, ya la razón se analiza, pero esta ya depende propiamente de la fe. Porque recuerden que ¿quién manejaba el conocimiento en aquella época? Entonces, es por ello la concepción de esa Edad Media en donde el conocimiento no debe de contradecir la Biblia. ¿Ok? Entonces, ya podemos ver de que los primeros que se atreven a contradecirlo, pues eran considerados precisamente una herejía. Y por tanto, la Santa Inquisición, pues, ahí emitía su juicio en relación a eso. Más adelante de eso, recuerden que aparece el Renacimiento, aparece otra época en la cual ya cambia totalmente esa concepción. Y esa época es como la época del apogeo de lo que es la ciencia. Ahí ya aparece otros elementos muy parecidos a lo que en la Edad Antigua los mismos griegos empezaron a sustentar. Aquí ya aparece la razón surge la razón científico-técnica. Y ya la razón está por encima de la fe. ¿Ok? Aquí se investiga de manera metódica, ya aparece el método propiamente dicho. El conocimiento ya se aleja de la ética y de la estética, que recuerden que más atrás esto era fundamental dentro de lo que era la Edad Antigua. La razón por excelencia es ya la razón científica, ya no es basada en la fe, ¿ok? Y todo se organiza en torno de la ciencia. Recuerden, ¿de dónde proviene el término ciencia? Viene del griego scientia, que significa conocimiento. Y la idea ya es de reemplazar precisamente lo que es el orden a lo que es la fe. Entonces, aquí ya empiezan a surgir las primeras teorías del conocimiento. Bueno, aunque ya habían otros tipos de teorías en estos espacios. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más de cómo vamos llegando a ese camino de lo que es propiamente el fin. ¿Y cuál es el fin? Obtener un conocimiento dentro de cada una de esas disciplinas. Entonces ahí aparecen las teorías como un elemento de, vaya, como algo sustentable, donde se proponía una suposición, que era un modelo a seguir, que era verificable, que podía sustituirse, porque recuerden que el conocimiento cambia constantemente y que explica propiamente lo que son los fenómenos. Recuerden, hay leyes del conocimiento y hay teorías del conocimiento. Y finalmente, dentro del video se explica lo que es el contexto de lo que se descubre y que ese contexto debe ser justificado, ¿verdad? Y que ambos deben de estar unidos para así poder darle una explicación ya más lógica, más técnica a lo que es propiamente el conocimiento científico. Entonces, recuerden que ahí surgen diferentes épocas, Edad Antigua, Edad Media, Contemporánea, Edad Moderna, hasta lo que llegamos propiamente del siglo XXI. Que ahí no se habla, ¿verdad? Pero ya ustedes pueden ir viendo que ya aparecen otros tipos de elementos sustentables para lo que es propiamente el conocimiento empírico. Bueno, Nuria estaba levantando la mano. Dígame, ¿tiene alguna duda, Nuria? Nuria Yolani. ¿No? Ok, bueno, sigo. Veamos aquí más adelante. Ustedes ven esta imagen. En esta imagen vemos algo que es el sujeto y el objeto. El sujeto somos nosotros. Y a través de los sentidos, nosotros aprendemos la realidad. Y existen tres momentos. Esos tres momentos se llaman momento subjetivista, momento objetivista y el momento dialéctico. ¿Cómo nosotros aprendemos y captamos lo que nosotros entendemos como el objeto? Claro, ese objeto es real porque lo estamos viendo. Pero cuando alguien nos comenta algo, entonces ya el objeto deja de ser real y se convierte en un objeto ideal. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro razonamiento. ¿Ven la importancia que para poder adquirir el conocimiento es necesario la aprehensión del mismo por medio de nuestros sentidos? ¿Verdad? De esta manera captamos al objeto cognoscente
Y quien lo adquiere es el sujeto, ¿verdad? Que en ese sentido somos nosotros, que somos los que de alguna manera vamos aprendiendo propiamente dentro de lo que es el conocimiento. Bueno, ¿cuál es el momento subjetivista? ¿Por qué les explico esto? Bueno, porque el momento subjetivista es cuando nosotros captamos con nuestros sentidos lo que nosotros entendemos de primera mano. Vaya, por ejemplo, nosotros al captar el conocimiento al captar lo que nosotros vemos, lo adquirimos a través del conocimiento. ¿Pero qué vemos? Las cosas que nosotros vemos es cuando nosotros empezamos a diferenciar qué es lo que nosotros queremos determinar como concepto. Vaya, por ejemplo, yo aquí en medio puedo ver una silla. Entonces, ese es el concepto. ¿Cuál es el concepto de silla? Silla, ¿verdad? Eso es lo que aprendemos por medio de los sentidos. ¿Por qué? Porque yo puedo tocar, puedo palpar, puedo ver, ¿verdad? Puedo percibir. Ahora, ¿cómo pasamos al siguiente momento que nosotros llamamos como objetivista? Es cuando ya le empezamos a dar ciertas características a ese concepto. Entonces empezamos a hacer inferencias uno de otro. Entonces ya miro yo que eso que está ahí es una silla, pero es de color negra. Entonces la silla es negra. Entonces relacionamos dos conceptos. Entonces ya empezamos a aprender un objeto de forma objetiva. Entonces ahí es cuando llegamos al momento objetivista. Y el tercer momento es el dialéctico. ¿Cómo llegamos a ese momento dialéctico? Es cuando nosotros ya comparamos esos juicios que nosotros creamos y lo comparamos con otros juicios. Aquí, por ejemplo, un ejemplo típico que ustedes de repente pueden tomar en cuenta es cuando hacemos el llamado silogismo. Creo que en lógica ustedes lo han visto, que es cuando nosotros establecemos dos premisas, una mayor, otra menor, y sacamos una conclusión. Entonces, ahí empezamos a usar relaciones o inferencias del razonamiento. ¿Por qué? Porque comparamos dos juicios. En el segundo, en el momento objetivista, ¿verdad? Perdón, en el momento subjetivista comparamos conceptos. En el segundo comparamos juicios. Y en el tercero hacemos relaciones o inferencias para crear un razonamiento, ¿verdad? Entonces aquí ya nosotros lo vemos desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde otra concepción, ¿verdad? Entonces llegamos a ese momento dialéctico. Vaya, les voy a dar un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de una premisa mayor. Yo les podría decir, por ejemplo, los planetas son redondos. Esa es la premisa mayor, porque es la generalidad. Ojo, cuando usted crea una premisa, esa premisa tiene que ser verdadera. Los planetas son redondos. Veamos cuál es la premisa menor. La Tierra es un planeta. ¿Ok? Entonces tenemos dos premisas. Las comparamos y concluimos. Ambas premisas son verdaderas. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, si los planetas son redondos y la Tierra es un planeta, entonces, por lo tanto, y la Tierra es redonda, entonces, por lo tanto, el planeta Tierra es un planeta. Entonces, esa sería la conclusión. Partimos de una verdad desconocida a una conocida, partiendo de dos premisas. Esas dos premisas, al compararlas y al concluirlas, entonces creamos un nuevo conocimiento. Entonces ya el conocimiento se convierte en un conocimiento racional o crítico. Ejemplos de conocimiento racional o crítico. Bueno, la filosofía, el conocimiento científico, son ejemplos típicos de conocimiento racional o crítico. Ahora, ahí llegamos a dos tipos de niveles del conocimiento. El primer nivel, que es el nivel que se adquiere a través de la experiencia, básicamente, que es el primario vulgar, que ahí es donde se desarrollan los tres momentos del conocer. Y el segundo nivel, que es el racional o crítico, que era del que les estaba hablando ahorita. Hablemos entonces de las diferencias que existen entre ambos conocimientos.
aquí hay un cuadrito donde aparecen varias diferencias. El ordinario. Aquí, por ejemplo, me dice de que, se adquiere por medio de la experiencia, por el azar, no hay un proceso, no tiene un método prefijado. Ok. En el científico, por ejemplo, si hay un conjunto de procedimientos. ¿Cómo se llama este conjunto de procedimientos? Se le llama método. El ordinario no es verificable. Se basa más que todo en la experiencia y en nuestro modo de sentir. ¿Ok? Ahora, el científico, en este sentido, es verificable. Porque si bien es cierto, se basa en primer término en la experiencia, pero se puede demostrar. ¿Ok? Se demuestra posteriormente. El tercero, los objetos del conocimiento son instrumentos y objetos de trabajo nada más. Pero en el científico sí hay medios especiales en los cuales podemos lograr y aprender ese conocimiento. ¿Cuáles son? Los laboratorios, los equipos, los métodos de cálculo, etc. Y ahí viene el número 4. Los conocimientos, ¿verdad? Que en este caso los conocimientos se presentan en forma de indicaciones descriptivas y no explicativas. Pero en el caso del conocimiento científico, se indagan las causas de los hechos. ¿Ven cómo van cambiando esas referencias? En el primero es subjetivo, el segundo es objetivo. En el primero es adquirido y aceptado sin discusión, y en el segundo se necesitan conceptos que expliquen los conocimientos obtenidos. Entonces ahí vemos que existe una dicotomía dentro de lo que es el conocimiento ordinario y el conocimiento científico. Ok. Así es como nosotros aprendemos. Recapitulo. Pasamos por 3 momentos del conocer. Momento subjetivista, momento objetivista y momento dialéctico. Llegamos a los niveles del conocimiento. El primero, el racional o crítico, y el segundo, el primero primario vulgar y el segundo racional o crítico. Ahora, el conocimiento per se tiene 3 características que son primordiales. Hay más, pero aquí yo rescato 3 características primordiales. Y son estas que aparecen aquí en el dibujo. Primero, la objetividad. ¿Por qué es objetivo el conocimiento? Bueno, porque el conocimiento lo definimos como una forma que concuerde con la realidad del objeto. Por eso es objetivo. Que describa tal como es, ¿verdad? Y no como de repente nosotros desearíamos que fuese, digamos, ese objeto. Otra cosa, que se mire la realidad, ¿verdad? A través de proposiciones que reflejen las cualidades del objeto. A lo contrario de la subjetividad, que recuerden que los subjetivos son, parten de meras conclusiones, meras opiniones, impresiones o de la misma costumbre. Es preciso. ¿Y qué significa que sea preciso? Bueno, que se pueda replicar, que se pueda verificar, que cada una de esas proposiciones sean comprobadas y demostradas en la realidad. Esa es la objetividad. Ojo, ¿verdad? La objetividad. Y ahí tenemos la racionalidad. Dentro de la racionalidad se refiere a lo que es la razón como arma esencial de la ciencia. ¿Por qué? Porque a través de los conceptos, de los juicios y los razonamientos, recuerden, ¿dónde lo vimos? En los momentos del conocer. ¿Por qué? Porque en el primer momento hacemos conceptos. En el segundo momento, juicios. Y en el tercer momento, creamos razonamientos. Entonces, se combinan para poder crear enunciados, que eso es es el llamado silogismo o las conclusiones del conocimiento. Esos enunciados deben permitirse poder ensamblarse coherentemente, evitando esas contradicciones o esas ambigüedades o esas confusiones que nos apartan precisamente de lo que nos enseña Supera. Bunge, por ejemplo, dice que la racionalidad permite la sistematización coherente de esos enunciados que son contrastados, que son fundados. ¿Con qué logro? Bueno, para poder crear una teoría, para poder crear un conjunto sistemático y racional de ideas. En eso se basa la racionalidad. Después, por último, tenemos la sistematicidad. La ciencia es sistemática. ¿Por qué? Porque está organizada para poder obtener el conocimiento. Y
poder obtener al final lo que pretende. ¿Qué es lo que pretende una disciplina del conocimiento? La ciencia. ¿Y la ciencia qué es? Conocimiento. Viene del griego scientia, que significa conocimiento. ¿Verdad? Ok. De ahí aparece, bueno, se me reinició aquí está. Dice que se preocupa por construir sistemas, ideas organizadas racionalmente, incluir conocimientos en cuanto a sus totalidades cada vez más amplias. No pasa de ningún problema, conocimiento por alto, procura conjugarlos de tal manera que se puedan fundar las diferentes teorías y leyes más generales. Un conocimiento es sistemático porque es ordenado, es consistente, es coherente y constituye una totalidad interrelacionada e integrada dentro de un sistema. Un sistema es ordenado. De antemano así tiene que ser. Por ejemplo, Bochensky en 1981 dice, no todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber posee ciencia de él, sino solamente aquel que ha penetrado sistemáticamente en los detalles, conoce las conexiones y sus contenidos. ¿Eso cómo se logra? A través de la sistematicidad. Bueno, aquí llegamos a esta parte y de ahí me gustaría, para que ustedes entiendan a qué me refiero con leer la lección, reflexionar la lección, establecer esas inferencias y esas características para poder entender mejor el conocimiento. De ahí sigue lo que es conocer y saber y sus diferencias, pero eso lo vamos a dejar de tarea para que ustedes empiecen a profundizar en esta temática de la lección, porque ojo, el contenido de la lección lo tenemos que reflexionar con la unidad 1 para que así de esa manera podamos desarrollar lo que es la actividad 1 y la actividad 2, que recuerden que la actividad 2 viene a ser propiamente el foro y la actividad 1 es la discusión de un caso. Y ese caso es por qué el derecho es una ciencia. Entonces, para poder entender bien eso, tenemos que ver todo lo que está aquí en esta lección. Bueno, lo voy a dejar aquí y voy a preguntarles si tienen alguna duda. Por ejemplo, Zoe levantó la mano. No sé si alguien más tiene algunas otras dudas. Ahorita vamos a aprovechar para poder evacuar esas dudas que de repente ustedes tengan con las lecciones, con el contenido de la clase o con cualquiera de las actividades que tengamos. Bueno, abro la tribuna para que ustedes pregunten en relación a lo que es la clase. Díganme. ¿Zoe? Sí, licenciado. Es que en el video decía la palabra de pesocráticos y no escuché la definición. Me quedé hasta el video y no escuché la definición de lo que era de los pesocráticos. Entonces quería preguntarle qué era porque me quedé con esa duda desde entonces. ¿Qué son los pesocráticos? Ok. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de ese espacio, voy a volver a compartir aquí para que entendamos sobre qué pregunta soy. Bueno, para llegar a eso está en la siguiente página. ¿Ok? En la siguiente página, ojalá lo podamos ver acá, aquí está. Aquí aparece este video, miren. Zoe nos está hablando de los presocráticos. En este primer video se habla de ellos. El término presocrático proviene precisamente de un término griego que significa que es antes, y socrático, que se refiere a Sócrates. Entonces, los presocráticos se refieren a filósofos que fueron antes de Sócrates. Estos señores que fueron antes de Sócrates fueron los que le dieron origen a la ciencia. Fueron los primeros que empezaron a comprender y a entender mejor de lo que estábamos hablando en el primer video. Cuando, por ejemplo, Zoe, primero toda la gente pensaba de que todo lo que pasaba aquí dentro de lo que era la naturaleza era de origen divino. Pero estos señores, estos presocráticos, fueron los primeros que empezaron a observar la naturaleza y empezaron a determinar que no era cierto, que muchas de esas cosas tenían una explicación, que los fenómenos naturales tenían una causa y tenían un efecto.
Eso habla ese video, ¿verdad? Y a ello se refiere el término presocráticos. A ese conjunto de filósofos, creo que entre ellos está Tales de Mileto, está Pitágoras, que son algunos, Anaximandro, que fueron 3 de los presocráticos o 3 filósofos que fueron antes de Sócrates, que empezaron con el pensamiento científico y fueron los primeros que le dieron la concepción propiamente a lo que es la ciencia. Aunque en ese entonces no le decían ciencia. Ojo, ¿verdad? Empezó con el término logos, ¿ok? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Ricardo? Oh, ok, buenas noches, abogado. Solo como para agregar con lo que estaba contando usted sobre los presocráticos y para despejarles un poco de duda a mi compañera Zoe, pues prácticamente, como usted decía, se les atribuye a los presocráticos el origen del conocimiento, ¿no? Y en ese video también nos habla sobre que ellos hicieron la primera diferencia entre lo que es la epísteme y la doxa. Como usted dice que toda causa tiene un efecto, entonces prácticamente nos habla en ese video sobre la diferencia de lo que es la epísteme y la doxa, ¿verdad? Entonces, la doxa, como un sentido común, la diferencia que hace en algo general, porque no es como abarcar todo, y la epísteme, que lo consideran como la ciencia, y pues solamente abogado. Así es. Entonces ya lo dijo precisamente nuestro compañero, que cuando se refería a lo que es propiamente como el epísteme, era lo que en aquel entonces ya empezó a surgir propiamente con lo que era el conocimiento, ¿verdad? Que era el fin precisamente de lo que era la ciencia en aquel entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No, Solo una pregunta, abogado, respecto a la tarea del foro, Dígame. que, que estuve revisando, pero no encontré dónde poner la respuesta. No sé si hay que responder el mensaje de la tarea o tiene un espacio para eso, que no lo encontré después de que estuve revisando. Marcos. Sí. Sí, ok, Marcos. Bueno, mire, ve, nos vamos a ir al final de acá de la lección. Y en esta parte final de la lección, permítame, me voy a salir aquí. Y aquí estamos en la parte, sí, en la parte 1. Aquí, ir a la página siguiente. Entonces, aquí están las actividades, mire, Marcos. Entonces, la primera actividad es el trabajo en grupo, ¿ok? Aquí está bien explicadito qué es lo que tienen que hacer, la pregunta que tienen que contestar, el documento que hay que leer, cómo se va a trabajar, cuál va a ser la estructura del trabajo, etcétera, las referencias que hay que incluir, ¿ok? Y la extensión del documento, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora, la siguiente actividad es esta, que era lo que consultaba Marco, que es la actividad del foro. Aquí está explicadito qué es lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora, al final de la lección aparece un enlace. Le voy a enseñar aquí, Marco. Mire. ¿Lo logra ver? ¿Está en rojo? ¿Marcos? Sí, Okay. sí, sí. En este enlace, al final de la lección, usted ahí va a entrar. Le voy a dar clic ahorita, ¿verdad? Para que nosotros miremos. Le doy clic aquí y me va a redirigir propiamente la actividad. Es exactamente la misma, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuerden que aquí están las instrucciones. Lo primero que ustedes tienen que hacer es leer. Miren, la discusión va a versar sobre esto. Esto que aparece aquí.
contesto dudas, agregados, conclusiones sobre lo que es esta primera clase. ¿Ok? La clase número 1. Aquí le dice cómo deben de ser todas las participaciones, el número de participaciones, qué tipo de participaciones tiene que hacer, ¿verdad? Miren, importante, debe de argumentar sus opiniones, o sea, tiene que fundamentarlas. Si usted cita a alguien más, tiene que poner usted ahí a quién le pertenece esa autoría. Normalmente, ¿cómo se hace? Bueno, se pone entre paréntesis y se pone ahí el apellido y el año del documento del cual usted está sacando, ¿verdad? Solo para citarlo. O puede ser al pie, ¿verdad? Al final, precisamente de su comentario. Bueno, esta parte final, aquí está cómo se va a contestar. Mire, Marco, aquí lo dice. Haga clic en responder. Entonces le va a aparecer este botoncito. ¿Ok? En ese botoncito, usted, una vez que ya tenga su opinión preparada, le va a dar clic. Cuando le haga clic, entonces le va a aparecer este espacio. Mire, que en este espacio usted va a escribir precisamente su respuesta. Una vez que usted escriba su respuesta, entonces usted le va a dar clic aquí en enviar. ¿Ve? Eso es para generar sus primeros comentarios. Ojo, ¿verdad? Igual recuerden que pueden ustedes hacer reflexión a los comentarios ya de los compañeros que de repente van a participar ahí. Hasta el momento no hay participaciones, pero el foro ya está abierto. Miren, el foro está abierto desde el 10 de septiembre y se va a cerrar el próximo viernes 25 de septiembre. Entonces el objetivo es que ustedes vayan leyendo la lección, la clase 1, ¿verdad? De la unidad 1. Por eso se llama aquí foro repasando la unidad. Miren, 1 en clase 1. Y usted va a ir participando. Y como mínimo son 3 por participante. Máximo no tiene límite, ¿verdad? Entonces, ¿ubicó ahí, Marcos, dónde es que se hace la participación? Sí, licenciado, eso lo había visto, solo que como nadie ha participado, entonces pensé que no era ahí, tenía alguna otra, en alguna parte. Ah, ok. Ok, entonces ahí es donde usted puede hacer su participación, ¿verdad? No se preocupe. Todavía no ha habido un valiente, así que lo invito, Marco, a que pueda ser el primero, ¿verdad? Y pues podamos compartir precisamente nuestros conocimientos ahí, porque este primer foro, si ustedes sí se fijan, la respuesta va más encaminada a darle lectura a un contenido que está en la primera clase y a partir de ese contenido pues empiece a participar. El valor del foro tiene 5%, así que es importante dentro del acumulativo. Hay 2 foros en esta unidad. Al final, los 2 foros tienen un valor de 10%, ¿verdad? Entonces, eso es parte del acumulativo de la clase, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? Sí, licenciado, tengo una duda, 2 dudas Dígame. acerca del foro. Si vamos a hacer nuestra opinión acerca, mejor dicho, como conclusión, entonces no tendríamos que dar referencia, ¿verdad? ¿O sí? Si de repente, vaya, por ejemplo, usted quiere opinar sobre el contenido de la clase, pero para usted opinar sobre eso es necesario hacer una referencia de una opinión, sí, es necesario. Si va a hacer alguna conclusión y si es algo que es de su autoría, vaya, por ejemplo, es algo personal, ¿verdad? Algo que de repente parte de su realidad, entonces ahí no es necesario citar. Normalmente, ¿qué es algo de nuestra autoría? Casi siempre es algo así como una experiencia personal, ¿verdad? Por ejemplo, al citar, a mí me pasó tal cosa, ¿entiende? Entonces ahí no es necesario citar a alguien más porque es algo que le pasó a usted personalmente. Pero cuando nos toca, digamos, referenciar, hay que ver de dónde está tomando esa referencia para que así esté fundamentado, ¿verdad?
Ah, ok. Entonces, si yo hago una conclusión sobre algo específico del tema, entonces hago la referencia. Sí, ahí sí tiene que hacer la referencia. Y la segunda duda era de si es opcional opinar acerca de los demás compañeros o es algo obligatorio. Eh, Bueno, usted puede opinar personalmente, el foro es abierto, pero miren, lo bonito de hacer un debate, porque recuerden que esto es un foro de debate, entonces es también opinar sobre comentarios de sus demás compañeros. Entonces, usted puede vertir opiniones propias, pero también puede responder a sus compañeros, ¿verdad? Ese es el ideal, ¿verdad? Para que así creamos conocimiento, ¿verdad? Y así aprendamos. Porque recuerden que si no discutimos un poquito, ojo, discutir no es algo negativo. Discutir es al llamado de discutir un tema, de tratarlo, ¿verdad? Con altura. Entonces, de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con usted, pero ¿por qué? Bueno, entonces usted pone y usted hace la referencia haciendo alusión al por qué no está de acuerdo, digamos, con alguna opinión de sus compañeros. Igual es, si usted está de Ok. acuerdo con Muchas alguien, gracias. entonces, de igual manera va a tener que decir por qué está de acuerdo, ¿me entiende? Porque no va a poder responder solo diciendo, estoy de acuerdo, ¿ok? Ok, gracias, licenciado. Vaya, pues. Ok. ¿Alguien más? Ahí había varios levantando la mano. Paola también. Mi pregunta es acerca del foro. Usted estaba diciendo que entendí que no es necesario, como digamos, poner un comentario personal. Se toman en cuenta las opiniones haciendo como otros compañeros. O si hay que poner obligatoriamente un comentario personal. Igual. Entonces, Igual, así como le comenté a su compañera, lo ideal es que hagamos un debate. Pero si hay opiniones personales, también lo puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Creo que Ricardo, pero se quedó con la mano levantada. ¿O tiene alguna otra duda, Ricardo? No, No. abogado. Ok, sí, es que ahí está la manito levantada, pero no hay problema. Creo que fue de la participación Ok. anterior. Sí. No, disculpe, abogado, ahorita que sí, comentando, ¿verdad? Este, quería preguntarle, las participaciones, nos está pidiendo 3 participaciones, ¿no? Sí, Ok, las 3 participaciones, hacemos nuestra participación propia. Ok, ahí nos quedan 2 participaciones, ¿no? Que podríamos hacer las participaciones en un comentario de algún compañero o otras 2 participaciones propias. sí. Igual, puede hacerlo, Ok. ¿verdad? Puede hacerlo. Ahora, sí le digo algo, estimado. Si ustedes se fijan, ahí habla de que hay un mínimo de participaciones. El máximo no tiene. Entonces, es importante tomar en cuenta que para poder participar, recuerden que yo evalúo las 3 participaciones dentro del puntaje propiamente dicho. Pero, vaya, si podemos aportar un poquito más, yo les recomendaría que opinaran un poco más. Entonces, pueden opinar las veces que ustedes quieran, ¿verdad? Entre más opiniones, entonces más consistente es su participación, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces no es fácil, porque recuerden que hasta ahorita, creo que si no más recuerdo, ya tengo ya 70 matriculados. Entonces, recuerden que el foro es personal. Pero esa es la iniciativa de hacer el foro de una fecha, que en este caso comenzó el 10 y termina el 25. De poder ir
evaluando sus participaciones conforme ustedes vayan haciendo las mismas, ¿verdad? Para que así de esa forma, cuando lleguemos ya al fin de la al fin de la actividad propiamente dicha, entonces podamos evaluarlas consistentemente con todas las participaciones de ustedes, ¿verdad? Entonces, recuerde, el mínimo son 3, pero el máximo, ¿verdad? El máximo Ok. no tiene fin. Entendido, abogado. Vale, pues. Y pues, muchas gracias. Cheque, la orden. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, sea de la clase, sea de las actividades, sea del campus. Hay que aprovechar estos momentos, ¿verdad? Porque recuerden que en estos momentos ya les dimos una guía, más o menos cómo es que vamos a ir desarrollando cada unidad de clase, ¿verdad? Mañana tenemos otra videoconferencia, pero mañana vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Y vamos a preguntar primero y vamos a ver qué dudas tienen sobre el contenido, porque el objetivo es que evaluemos el contenido, ¿verdad? Porque recuerden que siempre es importante evaluar ese contenido. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Que ustedes lo lean, lo reflexionen, lo analicen primero, para que después nosotros aquí lo vengamos a discutir, ¿verdad? Porque recuerden que son los pocos momentos sincrónicos que podemos tener, ¿verdad? Así un poquito más, no cara a cara, pero sí a través de la computadora, a través de su celular, a través de estos aparatos telemáticos que nos permiten pues conectarnos de esta manera. ¿Alguna otra duda? Creo que Fernando levantó la mano. Hola, abogado, ¿qué tal? No, una pregunta acerca de la primera tarea, que si la podemos hacer en formato Word o lo convertimos en formato PDF. No importa, ¿verdad? No importa. Si se fijan, al final les van a entregar un solo trabajo, porque como el trabajo es grupo, es grupal, por eso yo les pido los grupos y todavía estoy trabajando en ellos y miro que todavía no he terminado con la sección. Yo cuando termine todos los que ustedes me han enviado a mi chat privado, ya la mayoría ya me envió cuáles fueron los grupos constituidos. Entonces yo creo los grupos dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, creo que, ¿quién es el coordinador, Fernando? Yo, abogado, el sábado ok. le envié la lista. Ok, Ahí disculpe bueno. que lo moleste el sábado. No, cuidado. Entonces, si se fija, pues usted va a ser el encargado de subir el trabajo a la plataforma. Pero hay una ventaja, que en el campus va a aparecer entregado a los 5 compañeros que usted dispuso dentro del grupo. Ya no es como el campo anterior que no le aparecía a los demás entregados. Exacto, sí. Ya les aparece a todos. Y una vez que yo lo evalúe, el trabajo que usted me subió, cuando yo le ponga la nota a usted, la evaluación va a ser la misma para el resto de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, Gracias. esa es una ventaja que tiene el campus para poder estar en grupos, ¿verdad? Y entonces, por eso ven la importancia de trabajar de esta forma. Por eso es importante que nos entendamos, que tratemos de hacer un buen trabajo colaborativo. Yo sé que a veces no es fácil. Ahorita, por ejemplo, no podemos hacerlo como en la universidad, ¿verdad? Que nos íbamos tal vez en medio de una clase, nos quedamos de ver ahí donde Chávez, por ejemplo, o cualquier otro lado, y tal vez ahí nos reuníamos. No se puede. Entonces aquí hay que aprovechar esos momentos, ya sea el chat, si ustedes de repente hacen alguna pequeña reunión de Zoom, o si el coordinador con el relator ahí se ponen de acuerdo para enviar las asignaciones y cada uno va aportando su trabajo para que así se vaya unificando y al final pues hacen un buen trabajo, lo suben a la plataforma y pues en tiempo pues nos toca hacer la evaluación, ¿verdad? Y de igual manera, cuando evaluemos el trabajo que ustedes hacen, ahí les va a aparecer también las observaciones a todos, ¿verdad? De esa forma también se trabaja de forma consistente, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna última duda de alguien más. No, licenciado. Bueno, entonces, estimados, más o menos, si alguien levantó a Emerson. Emerson, dígame. Abogado, el foro sale para el 25 a las 00. Creo que debería de ser a las 23:59. Lo voy a revisar. Sí, porque si lo deja hasta la 00, solo sería hasta el 24 a las
Así es, sí. Lo voy a revisar. De igual manera, recuerden de que esa no es una fecha perentoria, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo ustedes van haciendo sus participaciones y conforme a ello, vamos a ir evaluando y si vamos bien, lo dejamos a esa fecha. Si no, posiblemente tal vez lo modifiquemos tal vez un día o 2 días más adelante, ¿verdad? Y otra duda respecto a las referencias. Sí, díganme. ¿Tienen que ser como las referencias en un documento o solo se cita con el apellido y la fecha? Es más que con el apellido y la fecha. Lo puede hacer al pie del comentario o lo puede hacer dentro del mismo comentario, ¿verdad? Por lo menos, y Muchas gracias. siempre hay que ponerlo entre comillas para que yo sepa a qué parte ustedes se están referenciando, ¿verdad? Recuerden que ahí dentro de la Gracias. plataforma está lo que es de las normas APA para que lo empecemos a implementar. Y empecemos pues a hacer un ejercicio mental porque recuerden que no nacemos aprendidos. Eso es parte también del aprendizaje, ¿verdad? Aprender a usar las referencias bibliográficas. Gracias, abogado. Ok. Bueno. Bueno, estimados, me dio gusto poderlos escuchar, algunos poder ver. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Recuerden meterse a lo que es el campus. Yo siempre grabo las clases, así que en el transcurso del día de mañana se las comparto por el chat o de igual manera siempre las voy a disponer dentro de la plataforma para que si alguno de repente tuvo algunas dificultades las puedan ver las dudas y más o menos vayan ustedes entendiendo la tónica del trabajo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Así que les recomiendo mañana ir leyendo y de acuerdo a las dudas que tengamos, desarrollamos mañana el día de la clase, ¿verdad? Vaya pues, buenas noches y nos vemos mañana si Dios lo permite. Gracias, Buenas abogado. Que pase noches, feliz gracias. noche. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vaya, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.